Ok, estábamos en el ejercicio número 15. Ya estábamos en esta parte. Hemos encontrado la ecuación lineal y hemos observado que tiene tres variables. Variables 2, la conversión y el tiempo. La constante es un dato, pero igual se puede encontrar a partir de esta ecuación. Nos daba una primera condición, a un tiempo de 5 minutos se ha convertido el 50%. De esa forma yo puedo encontrar primero la constante y después, una vez hallada la constante, con la misma ecuación yo puedo encontrar el tiempo en el que se ha convertido el 75%. Entonces, lo primero que hallamos es la constante, con los primeros datos de 5 minutos y una conversión del 50%. Como siguiente paso, ahora sí voy a hallar el tiempo en el que se ha convertido el 75% y la pregunta me pedía un tiempo adicional, así que eso lo vamos a restar. Esta es la ecuación con la que estamos trabajando. Ya hemos hallado la constante, así que simplemente nos queda hallar el tiempo en función de la conversión que nos están pidiendo. Entonces, para una conversión del 75%, reemplazo 75 en la conversión y la constante que acabo de hallar. El tiempo me sale que es 10 minutos. Si se ha reemplazado en la ecuación, es menos el neperiano de 1 menos 0.75 sobre 0.386, que es la constante. Por las unidades de la constante, yo sé que mi tiempo también está en minutos. Y sale 10 minutos. Ahora, tal vez será un paso más hacer esto. Nos pide el tiempo adicional. Nosotros sabemos que en un tiempo de 5 minutos se ha convertido el 75%. Y con lo que acabamos de hallar es, en un tiempo de 10 minutos se va a convertir el 75%. Prácticamente es restar o, bueno, decir que después de esos 5 minutos del 50%, había que aumentar 5 minutos más para que se convierta el 75%. Sí, a veces estas pequeñas preguntas aparecen y hay que hacerlas. A veces esa es la respuesta. Y bueno, voy a resumir ese ejercicio porque de esta forma se resuelven todos los ejercicios que vamos a resolver a partir de ahora. Y eso, ¿por qué? Porque se parte de la misma forma. Siempre vamos a empezar con esta ecuación cinética. Siempre. Ahora, este término depende de todos los datos que nos den. Nos pueden dar o no el orden. En este caso nos han dado el orden 1, así que estaba fácil. No había que hallar. Y estábamos trabajando con líquidos o directamente los datos son en concentración. Así que es la concentración de A. Si fueran gases, simplemente se coloca presión de A. ¿Ya? La mayoría de los ejercicios, incluso para estos exámenes, va a ser a una sola temperatura. Eso significa que solo va a variar la composición o la concentración y la presión y ya no va a variar la temperatura. Ahora, hay ejercicios en los que primero tienes que ver a qué temperatura estás trabajando para poder empezar el ejercicio. Así que por eso hemos resuelto la primera parte, todos reños. Así que ustedes ya saben cómo encontrar una temperatura, la temperatura de la constante o al revés. La constante con la que están trabajando a una determinada temperatura. Entonces, ese es el primer paso. Siempre tienen que empezarlo fijándose en todos los datos que les dan o las condiciones que les ponen. Para este ejercicio y para este primer parcial, todo se va a trabajar a volumen constante. Eso significa que estamos trabajando con este término, menos el diferencial de la concentración de A respecto al tiempo. Si fueran gases, menos el diferencial de la presión de A respecto al tiempo. Sí o sí. Una vez que hacen el cambio, prácticamente ya tenemos una ecuación diferencial. A esa ecuación diferencial ya podemos trabajarla, hacer un paso más si quieren, hacer la conversión, o ustedes directamente podrían haber integrado desde aquí
no hay ningún problema. Ya los límites cambian, iría de una concentración cero a una concentración final. Y ahí simplemente reemplazarían esta primera ecuación. Y les va a salir exactamente lo mismo. Ya. Entonces, como segundo paso, después de su ecuación diferencial, es, si quieren, lo convierten en una mesa de conversión, o lo pueden hacer después. Depende de cómo esté su ecuación para integrar. Una vez que hacemos el cambio, nosotros integramos. Una vez integrada esa ecuación, ya tenemos una ecuación integrada. Y si también es una ecuación lineal, si pueden observar. Cuando trabajemos con ejercicios que sean con tratamiento de datos cinéticos, una tabla de datos, en todos vamos a hacer el mismo procedimiento. Solamente vamos a hacer un paso más en el que vamos a llegar a esta ecuación y vamos a llamar a esto Y y a esto vamos a llamar X. ¿Sí? Eso significa que prácticamente vamos a trabajar con este mismo procedimiento. Si ustedes lo resumen, son 3 pasos. Primero, armas tu ecuación cinética. El segundo paso es diferenciar tu ecuación. El tercero es integrar. Y ya una vez integrada tu ecuación, ya encuentras lo que te piden. En este tipo de ejercicios, ustedes pueden ver que son datos puntuales. Eso significa que, por ejemplo, a un determinado tiempo, ustedes pueden hallar una conversión. En este caso, te decían a qué tiempo se halla este tipo de conversión. Cuando son datos, una tabla de datos, tú hallas una línea que prácticamente, una recta que prácticamente hace lo mismo. Tú puedes encontrar con un dato la conversión, partiendo directamente de la regresión. Así que, bueno, espero que les haya quedado claro este ejercicio. Es el más sencillo. Lo recomiendo que lo repitan para ganar práctica. Ahora, vamos a resolver un ejercicio que es un poquito más completo. La diferencia con el primero es que se tiene 2 reactivos y son gases. Estos sí son un poquito más largos y vamos a ver por qué. Es el número 19. Ya. El ejercicio 19 dice, considere la siguiente reacción elemental de tercer orden. Nos da una ecuación estequiométrica, 2 del óxido de nitrógeno más oxígeno y como productos 2 veces el dióxido de nitrógeno. ¿Qué ocurre a volumen constante y a una presión atmosférica? La constante cinética a 30 grados centígrados es, y nos da 2.65 por 10 a la 4 litros al cuadrado sobre gramos mol al cuadrado por segundo. Las unidades también están en tercer orden. Encuentre la composición de la mezcla después de 10 segundos de reacción. Si la alimentación tuvo la composición en fracción mol de 9% de nitrógeno, 8% de oxígeno y 83% de nitrógeno gaseoso. Ya. Vamos a resolver el ejercicio con el mismo procedimiento que hemos resuelto en el anterior. Solo que ahora sí hay que tomar en cuenta todos los datos que nos dan. Bueno, igual en el otro, pero aquí nos dan más datos. Por ejemplo, nos dicen que es de tercer orden. Decían que era elemental. A ver, no me acuerdo. Lo vamos a volver a leer. No decía Auxi. Sí, decía. Sí, aquí está. Lo leí muy rápido, perdón. Considere la siguiente cierto. reacción. Gracias. Reacción elemental. Sí o sí hay que anotar todos los datos. Eso no lo había notado. Ya dice que es elemental de tercer orden. Esta es la ecuación estequiométrica. Estamos trabajando a volumen constante a la presión atmosférica. Eso significa que estamos trabajando a una atmósfera. La constante es, nos da la constante a una temperatura de 30 grados centígrados. Nos dice encuentre la reacción a los 10 segundos. Y nos da una composición de la mezcla de gases. Como pueden notar, aquí tenemos un montón de datos. Ahora sí, ya he sacado todos los datos posibles.
La primera es la ecuación estequiométrica. Cuando estamos hablando de gases, sí o sí les tienen que darles el ejercicio. Si es que no les da, pídanlo en el examen. No se hagan ningún problema, porque le pueden tener un montón de datos, bueno, formas de esta reacción. Por ejemplo, podría estar sin el 2 aquí directamente 1, un medio y 2, y esto ya hace que varíe. Así que es mejor tener una ecuación estequiométrica en común. Ya, a volumen constante, la presión es de una atmósfera, la temperatura es 30 grados centígrados y la constante a esa temperatura es 265 por 10 a la 4. Y si pueden observar sus unidades, si usan la fórmula que les mencionaba al principio, está en un orden 3. Es litros, orden menos 1, aquí queda 3 menos 1, 2. Esa es la unidad. Unidades de concentración, gramos mol, orden menos 1 igual. 3 menos 1, 2. Y el tiempo que les den. Ahora, ¿qué hace más complicado este ejercicio con los anteriores? Lo primero es, en su ecuación estequiométrica, es irreversible y tiene dos reactivos. Cuando tenemos dos reactivos, nosotros sí o sí tenemos que trabajar con el reactivo limitante, porque nuestra ecuación cinética siempre se va a referir a un solo reactivo. Entonces, ese reactivo, cuando haya dos reactivos, se va a trabajar con el reactivo limitante. Y eso lo vamos a encontrar ahora. Nos da también una composición. Esta es de 9% óxido de nitrógeno, 8% de oxígeno. Estas dos composiciones son de los reactivos. Y un 83% de nitrógeno gaseoso. Como pueden observar, este nitrógeno no es parte de la ecuación estequiométrica. Eso significa que es un inerte. Y como es un inerte, prácticamente este tipo de compuestos no reaccionan o no son parte de la reacción, pero es un gas, así que tiene una composición en la mezcla gaseosa. Entonces, eso también hay que determinar. Ya, vamos a empezar a resolver. Lo primero, la presión total que nos daban, bueno, la presión de una atmósfera es la presión total de los gases, ¿no es cierto? Al principio tenemos dos reactivos, tenemos un inerte también. Eso significa, perdón, este es inerte. Eso significa que nosotros tenemos una presión total. Y esa presión total ya la podemos dividir para encontrar las presiones parciales de cada compuesto del reactivo A. A este le estoy llamando A. A este B. Y a este no le nombra. A, C. Ya, eso para reducirlo y no anotar con toda su simbología. Ya. Ahora, lo que yo puedo hacer cuando estoy trabajando con gases es trabajar con la ley de Dalton. Si se acuerdan, es la suma de las presiones parciales de los gases. O sea que la presión total es la presión de A más la presión de B más la presión del inerte. Y a su vez, yo puedo encontrar la presión parcial por la presión total y su composición. Sí, cuando tengan gases, pueden usar esa fórmula. Porque todo lo que estamos avanzando, todos los ejercicios que resolvamos aquí en reactores en esta materia son ideales, homogéneos e isotérmicos. A partir de ahora, isotérmicos también. ¿Y a qué me refiero con que son homogéneos? En su ecuación estequiométrica, todos estos compuestos son gases. Y son ideales porque se van a empezar a usar las ecuaciones de gases ideales. Y isotérmicos porque no va a variar la temperatura. En todo caso, si nos dicen a tal temperatura, tenemos que hallar el valor de esa temperatura y no va a cambiar para nuestra reacción. Entonces, lo primero que hacemos es... Este es un dato que pueden hacerlo al final o al principio, pero es mejor que primero tengan bien claro todos sus datos para que luego puedan trabajar con ellos. Aquí yo ya he hallado la presión de A parcial. Bueno, parcial porque la he encontrado a partir de la presión total. La presión de B y la presión del inerte. La presión de A, para empezar, la presión de A sería sub 0, porque esa es una mezcla de gases que todavía no ha reaccionado. Presión de A sub 0 sería 0.09 atmósferas. Para la presión de B sub 0 es 0.08 atmósferas. Esto es un dato antes de que empiece a reaccionar todo. ¿Sí? De esa forma hemos hallado entonces la presión de A sub 0, la presión de B sub 0
y ya hemos hallado cuánto vale cada uno. El siguiente paso es encontrar el reactivo limitante. Ya. Mi ecuación estequiométrica es esta. Luego lo nombré de esta forma para que sea más fácil de colocar la simbología. Y bueno, ahora vamos a encontrar el reactivo limitante. ¿Cómo solíamos hacer? Yo simplemente estoy tomando la composición de los datos que me daban. Decía 9% de óxido de nitrógeno, 8% de oxígeno, y ese porcentaje era en moles, así que voy a decir en este ejercicio, son 9 moles de A y 8 moles de el otro. En fin. Ahora sí, yo voy a hacer reaccionar a cada uno para poder encontrar el reactivo limitante. Esto se hacía en pruebas, si es que no lo explico bien. No es tan complicado. A ver. Vamos a partir del dato que nos dan. 9 moles de óxido de nitrógeno por. Y por los coeficientes multiplicamos. En 2 moles de nitrógeno hay un mol de oxígeno. Y esto sale 4.5 moles de oxígeno. Esto significa que yo quiero que reaccione 9 moles de óxido de nitrógeno, y para que reaccione 9 moles de óxido de nitrógeno necesito 4.5 moles de oxígeno. Y me fijo que aquí hay 4.5 moles de oxígeno, hay 8, así que me sobra. Hago de la otra forma. En 8 moles de oxígeno los hago reaccionar por sus coeficientes y me sale que son 16 moles de óxido de nitrógeno. Entonces, para que yo quiero hacer reaccionar 8 moles de oxígeno, para hacer reaccionar 8 moles de oxígeno necesito 16 moles de óxido de nitrógeno. Y me fijo en lo que tengo y solo tengo 9, así que no me alcanza. El reactivo limitante es entonces el óxido de nitrógeno. Y el reactivo que está en exceso es el oxígeno. Ya, espero revisen después los ejercicios para que lo hagan más sencillo. Creo que lo he hecho muy complicado. Pero de esa forma hemos encontrado el reactivo limitante. Sí o sí, partimos de un reactivo limitante para realizar nuestros ejercicios. Ahora, como pueden ver al principio, simplemente hemos trabajado en los datos para poder encontrar con cuál vamos a trabajar. Ahora sí empezamos a nombrar la ecuación cinética. Esta es la ecuación cinética. El reactivo limitante es A. Lo he nombrado de esa forma. Entonces, aquí el subíndice es del reactivo limitante. Y el negativo es por el símbolo de... Es una reacción de desaparición o de reacción. Igual. A la constante, como sabemos, a partir de ahora solo se trabaja a una temperatura. Ahora estamos trabajando con gases. Así que es la ley. La velocidad de reacción es igual a la constante por el producto de los reactivos. Estos dos son los reactivos y cada uno tiene su orden. Lo bueno de este ejercicio es que es elemental. Eso significa que no tenemos que encontrar sus órdenes. Los podemos tomar de la ecuación estequiométrica. Cuando dicen que es elemental, eso significa que el orden de cada reactivo tiene una directa relación con los coeficientes estequiométricos de la ecuación estequiométrica. Eso significa que en el caso de A, su orden es directamente el coeficiente estequiométrico de ese reactivo. Así que es 2. En el caso de B, el orden es el coeficiente estequiométrico de ese reactivo. Así que es... la constante por la presión de A al cuadrado por la presión de B. Que nos den esa condición hace que este ejercicio sea mucho más fácil. Y bueno, un dato más que les voy a dar a partir de ahora, yo creo que... No, sí, en todos los ejercicios les van a dar orden. O les van a decir que es elemental. Porque cuando hagamos ejercicios con tablas de datos o tratamiento de datos cinéticos, ahí sí hay que hallar el orden. Porque esa es la forma de hallar el orden a partir de la regresión. En este caso, si nos dijeran encuentre el orden, aquí sería casi imposible porque son un montón de variables y solo te dan datos puntuales. Tendrían que darnos como los datos anteriores. Concentración de A es 3 veces la de inicial
y la velocidad aumenta. O sea, tienen que armar ecuaciones, así que en ese tipo de ejercicios ya no se va a dar así. Sí o sí les tienen que decir con qué orden están trabajando. Entonces, como recuerdan, el primer paso es este. Nombrar la ecuación estequiométrica. Ya tenemos el orden, así que el siguiente paso es decir, estamos trabajando a volumen constante. De esta forma nosotros ya diferenciamos esta ecuación, la que acabamos de hallar. Ahora, cuando se trata de gases, sí o sí van a ver que hay que elevarlos o hacer un paso más y llevarlos a conversión. ¿Eso porque si pueden observar en esta ecuación, tenemos tiempo, la presión de A, presión de A, presión de B. Aquí tenemos como 3 variables. Estas sí son variables. Y la constante también es un dato puntual, pero no es un dado, así que ya no es una variable. Entonces, son muchas variables que hay que relacionar. Entonces, lo que hacemos es llevarlo a conversión. Eso hace que reduzcan el número de variables y que solo se trabaje con una. Así que eso es lo que hay que hacer. Y como recuerdan del ejercicio anterior, para llevarlo a conversión hay que hacer un balance. ¿Ya? Esta es la ecuación estequiométrica que me dan. Ahora, como ustedes recuerdan, en el balance les han de explicar que siempre el reactivo con el que vayamos a trabajar, el reactivo limitante, tiene que estar con coeficiente 1. Entonces simplificamos los demás términos y hacemos que el reactivo importante esté con un mol. Bueno, con 1. El segundo quedaría en medio y el otro simplificado. Sí, ese es un paso que sí o sí tienen que hacer. Si es que su reactivo no tiene de coeficiente 1. Entonces, hacemos el balance. En un tiempo inicial nosotros sabemos que tenemos una presión de A sub 0 y una presión de B sub 0, sí o sí. Con esos dos han reaccionado para formar lo demás. En el caso de los productos, no tenemos aún. Después de un tiempo determinado, se va a consumir una parte del reactivo limitante, presión de A sub 0 por X de A. De la misma forma se va a consumir en el caso de B, y esto va a ser un medio de la presión de sub 0 X de A. Y para C se va a formar presión de sub 0 X de A. Y para un tiempo final, ya voy a poder tener la presión de A final, la presión de B final y la presión de C final. Ya, aquí ya lo he separado. La presión de A final es igual a la presión de A sub 0, 1 menos X de A. Para el caso de B, la presión de B es igual a la presión de B sub 0 menos la presión de A sub 0 medios X de A. La presión de C es la presión de A sub 0, X de A. Y la presión de inertes va a seguir siendo la presión de inertes porque esta presión no reacciona, pero tiene su composición en la mezcla de gases. Cuando usamos nosotros la ley de Dalton, eso tenemos que tenerlo bien en cuenta. Esta es la relación. La presión total es igual a la presión de A más la presión de B más la presión de C más la presión de inertes. Esos primeros tres son directamente todos los compuestos que hay en mi ecuación estequiométrica. Y si su ejercicio tiene inertes, siempre van a tener que sumar por un inerte, porque tiene su composición y su presión en la mezcla de gases. ¿Ya? Así. Hacemos un paso más. Con la presión de A final, nosotros multiplicamos por diferenciales para poder encontrar la diferenciada. Diferencial de la presión de A va a ser igual a menos la presión de sub 0 diferencial X de A. Esto siempre se hace como segundo paso después de encontrar la presión final, porque lo necesitamos en diferenciales. Ya. Entonces, nosotros hemos llegado hasta esta parte al principio y con el balance lo que nosotros hacemos es llevar todas las variables, en este caso de presiones, a conversión con el balance. Así que simplemente reemplazo todas las ecuaciones. El diferencial de la presión de A, esta es su ecuación.
Para la presión de A es de su ecuación y para la presión de B está más arriba. Así que simplemente se reemplaza. Aquí, por el símbolo negativo que tiene, el diferencial también es negativo. Se vuelve positivo, presión de A sub 0, diferencial x de A sobre el diferencial del tiempo. Igual a la constante por la presión de A al cuadrado, reemplazo la ecuación que tengo aquí de la presión de A y no olvido que está al cuadrado, todo al cuadrado, por la presión de B es la presión de B sub 0 menos la presión de A sub 0 medios por x de A. Listo. Una vez reemplazado todas mis variables de presión, conversión, ahora sí puedo integrar. Y lo voy a integrar por variables separables. Así que voy a llevar todas las variables que tenga de conversión. En ese término tengo conversión, las llevo debajo del diferencial de x de A. Y el tiempo va todo lo que no tenga variables al otro lado. Esto me va a quedar de esta forma. Diferencial x de A sobre todo ese término. En el caso de la constante, el diferencial del tiempo por la constante, igual es una constante que va a salir de la integral. Esto hay que integrar. Como les decía, para la conversión va a ir de una conversión 0 a una conversión x de A y de un tiempo 0 a un tiempo t. ¿Ya? Yo recomiendo que para integrar esta cuestión hay que hacer unos pasos, un cambio de variable. Aquí, por ejemplo, hay que multiplicar y dividir y volver ese término m. Estas dos variables m. Estos salen directamente de esta integral. Bueno, esa es la ecuación que hay que integrar. Yo ya la Sí, una tengo. Dime. preguntita. Si la presión de A sub 0 que está multiplicando la diferencial de la conversión sobre el tiempo, ¿no va a pasar a dividir? Estos dos, ¿verdad? No, la que está multiplicando la Este. diferencial de la conversión respecto del tiempo. Sí. Sí, sí. Sí, esta va a... Puede mantenerse acá. Creo que aquí lo simplifico con esta. Esta está al cuadrado y esta está a la 1. Si lo simplificamos, esto va a quedar como presión de A. Esta no es al cuadrado. Mil disculpas. Sí, como está simplemente, esta es una multiplicación, se puede simplificar a una presión de A. Igual no hay problema si lo pasas a dividir cuando pases este término, porque igual va a salir de tu integral. Va a ir a dividir, va a ir a multiplicar. Presión de A sobre la presión de A. Se va a simplificar. En este caso aquí sí está mal. Este no es 2, es 1. Ya. Creo que lo he copiado mal. Pero esto sale. Ya está bien resuelto en el que tengo, pero no lo podí copiar todo. Y creo que la integral lo pueden hacer ustedes, muchachos, a partir de aquí. La siguiente clase igual lo voy a postear. No, va a estar posteado en el Classroom, el ejercicio completo. Simplemente se hace fracciones parciales para resolver el ejercicio. Lo malo de este ejercicio es que la integral sí es bien larga. Si pudieran resumir esta integral tal vez con sus calculadoras, sí sería muy bueno, pero tendría que todavía quedarse en valores algebraicos para que después ustedes puedan reemplazar los valores que les dan. En este caso, la ecuación queda de esta forma. Toda es integral. Voy a revisar, tienes razón. Aquí era 1. Ya, entonces ahora simplemente vamos a fijarnos en el procedimiento. La siguiente lo voy a traer completamente resuelto. Y como pueden observar, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho lo primero que el primer ejercicio, 3 pasos. El primero, definir la ecuación cinética. El problema de ese era que tenía más de un reactivo.
Así que primero aquí había que encontrar el reactivo limitante. Después de colocar el reactivo limitante, teníamos que encontrar esta ecuación. Bueno, reemplazar la condición a volumen constante y esta ecuación diferencial integrar. Una vez integrada la ecuación lineal, bueno, la ecuación ya integrada, nosotros simplemente tenemos que reemplazar los valores que nos dan para encontrar lo que nos pide. Por ejemplo, aquí, como estamos trabajando con la constante de presiones, todos son gases, el dato que nos dan está en concentraciones. Así que podemos usar nosotros esta ecuación para relacionar las constantes y encontrar la K de presiones. La que nos dan es K de concentraciones. Simplemente se multiplica la K de concentraciones sobre la constante R por la temperatura y el orden -1. El orden es 3, así que esto queda 2. Y podemos usar esa constante. Ya teniendo la constante, la presión de sub 0 es dato. El tiempo que nos dan es encuentre la conversión a un tiempo de 10 segundos, también es dato. Esto es dato. El valor de M es un dato de presiones, así que es un valor numérico. Lo único que aquí no tenemos como variable es la conversión. Y esto lo halla con la calculadora. No es necesario iterar, creo que sí sale con Sol de las Casios. Y lo que nos pedían era encontrar la conversión final, la composición final. Y vamos a hallar la composición en función de la presión, las presiones finales que hemos hallado. Hallamos las presiones finales, que esas ecuaciones salen directamente del balance. La presión de inerte se mantiene, no hay ningún problema. Esas salen del balance. Y algo más. Nosotros vamos a hallar la composición de cada gas como la suma de la presión total. Vamos a sumar todas las presiones totales. Luego, para hallar la composición de cada una, vamos a dividirlas. La presión parcial sobre la total me va a dar su composición. Listo. Creo que ya se va a cortar, muchachos. Voy tomando sus asistencias. De ese ejercicio, la siguiente lo voy a traer completo. Tiene razón, creo que me he olvidado un cuadrado. Y bueno, sí, eso sería. Sí, una pregunta.